Hola, hola, buenos días. Esto es Derecho en Práctica. Yo soy Fátima Alves, abogada, y hoy estaremos hablando de las deudas y obligaciones dinerarias. ¿Qué hacer si te demandan con una deuda? ¿Existen unas deudas que sean más peligrosas que otras? Las letras de cambio, sus alternativas, qué hacer y qué no hacer si tienes un negocio y quieres vender a crédito. Estas preguntas y otras más estaremos contestando. Puedes enviar tus preguntas y puedes llamar. Estaremos atendiendo a tus llamadas al 072-570426 y 099-4553-959. Además, desde ya adelantamos que en el próximo programa estaremos hablando acerca del juicio de alimentos. Así que puedes enviar tus inquietudes al teléfono de WhatsApp 099-440-4122. En primer lugar, quisiera hablar de algunos hechos que a veces hacen imposible ayudar a alguien que quiere cobrar una deuda. Me ha llegado a veces al consultorio personas que, por ejemplo, prestaron dinero y me dicen, ayúdeme, quiero cobrar, pero no hay forma de probar algunas cosas. Una de ellas es cuando alguien pide dinero, entonces la persona de muy buena fe va a su banco, retira el dinero en efectivo y la entrega a la otra persona en su mano, en efectivo, sin hacerle firmar absolutamente ningún documento, a veces incluso sin testigos. Entonces, ese tipo de cosas es muy difícil de probar. Entonces, si quieres ayudar a alguien porque es tu familia, porque es tu amigo, o simplemente porque te nace ayudarle, pero no puedes prescindir de ese capital del que te estás desprendiendo, es muy importante que hagas algo para evitar que luego sea incobrable la deuda si es que te quedan mal. Una de las cosas que se puede hacer de manera muy discreta, muy sencilla, es simplemente hacer una transacción bancaria. Es decir, tienes tu dinero en tu cuenta, quieres ayudar, qué sé yo, un primo, un familiar, alguien, un amigo. ¿Puedes ayudarlo? ¿Quieres ayudarlo? Pídele un número de cuenta y hazle una transferencia. Si tú haces una transferencia de una cuenta a otra, ese registro bancario va a hacer posible que un abogado en un determinado momento, si te quedan mal y no te devuelven, tenga algún elemento para poder probar la existencia de la obligación. Es algo muy sencillo, pero además hay otras maneras. Una de las que más se emplean comúnmente es, fírmame una letra de cambio. ¿Y qué pasa con las letras de cambio? A veces se cometen errores muy graves, como por ejemplo, llenarlas mal. A veces han puesto al obligado y al acreedor como si fueran la misma persona. La llenan mal y entonces resulta que el acreedor de la deuda es el mismo que está obligado. Entonces esa letra de cambio es imposible que se la pueda presentar ante un juez. Y la única manera que te queda para cobrarla es por la vía de la mediación o de buenas maneras, pues. Pero no es, digamos, exigible en la vía judicial. Estamos hablando de las deudas dinerarias. Queremos recibir sus inquietudes, sus preguntas, y para eso pueden ustedes hacer llamadas al número 072-570426. Haremos una breve pausa y después de eso seguiremos recibiendo sus inquietudes y estaremos hablando acerca de deudas de origen arrendatario, también de facturas y otras formas de obligaciones dinerarias. Esto es Derecho en Práctica y usted puede hacer sus llamadas, presentar sus inquietudes a los números que ya les dijimos. Repetimos: 057-072-570426, 072-570426 y al 099-455-3959. Buenas tardes, soy Fátima Alves. Este espacio se llama Derecho en Práctica y estamos aquí para escuchar tus dudas, tus preguntas
en relación a temas legales del espacio cotidiano de todos nosotros. Habíamos hablado acerca de las letras de cambio, una de las formas más comunes que tenemos de cobrar deudas dinerarias. Pero las letras de cambio tienen ventajas y desventajas. Voy a hablar de algunas de las desventajas. La primera ya la mencioné. A veces se cometen errores muy importantes a la hora de llenar dichas letras de cambio. Y a veces los errores se los cometen por lo que no se escribe en la letra de cambio. Es muy grave error firmar una letra de cambio en blanco. Es algo que jamás debería hacer nadie, a favor de absolutamente nadie. Una deuda siempre debe tener un valor preestablecido. Entonces, firmar una letra de cambio en blanco es un error imperdonable. Además, es insalvable porque el hecho de que cuando se firmó estaba en blanco no invalida la letra de cambio si luego se la rellena con valores que no se corresponden con el origen de la obligación. Eso quede bien claro. Algunos creen que llegan a juicio y le dicen al juez, no, yo la firmé en blanco, allí no decía que eran $3,000, yo solo debía 100. No, lo siento, si la firma en blanco usted está aceptando lo que sea que pongan en ese instrumento. Otro error importante en las letras de cambio es firmarlas en garantía sin colocar ese registro en la letra de cambio. Por ejemplo, en algunos espacios, en algunos, digamos, trabajos en los que se te dan dineros, te hacen firmar una letra de cambio en garantía por los valores que tú vas a estar manejando. Y por lo general, esa letra de cambio la firma en blanco. Mucho cuidado. Si es que va a firmar una letra de cambio, que se ponga un monto por el promedio de lo que la persona va a manejar y que se registre en garantía. Las letras, esas dos palabras, en garantía. Es muy importante que se coloque eso en la letra de cambio porque de no hacerse, incluso si no hubieran ningunos dineros que no fueron, digamos, justificados, que no fueron entregados a tiempo, esa letra de cambio sigue siendo ejecutiva y se le puede demandar a la persona. Entonces, para evitar problemas, si la letra de cambio se firma en garantía, debe escribirse, le repito, en garantía. Bueno, otro problema que he visto muy común en relación a las letras de cambio es que dicen, no, yo ya le aboné. La letra dice $3,500, pero yo ya le he abonado siquiera unos $2,000. Perdone, una letra de cambio es una orden de pago a la orden por el valor expresado allí y no se paga por partes, no se hace abonos a una letra de cambio. Así lo establece la ley. Una letra de cambio por la que usted hizo varios abonos no puede ser demandada sino por el valor nominativo de la letra de cambio, el valor que dice allí, en letras y en números. Sin embargo, también dice la doctrina que, digamos, si la persona, el acreedor, quiere recibir abonos, pueden hacerse, pero en ese caso usted como deudor debe exigir que en la letra de cambio se anote el abono realizado. No, ahí no vale que usted haga el abono en una cuenta a nombre del acreedor, no. Debe de escribirse en la letra de cambio, debe escribirse el abono que se está realizando. Si usted no hace esa escritura en el abono con la firma de su acreedor, ese abono no existe. Entonces luego usted, cuando le vengan a cobrar ante un juez, le van a cobrar por el valor total y esos abonos no pueden ser tomados en cuenta a menos que los reconozca el acreedor, y eso posteriormente a la hora ya de hacer la liquidación de los dineros adeudados. Bien, les recuerdo que pueden hacer sus consultas al número 072-570426 y 099-455-3959.
También pueden enviar sus preguntas, sus dudas en relación al programa de la siguiente semana, los juicios de alimentos. Estas dudas, estos mensajes se pueden recibir al WhatsApp de esta servidora 099-440-4122. Bien, continuamos avanzando con este tema de las deudas y obligaciones dinerarias, y voy a hablar de otro tema que consigo con mucha frecuencia en mi consulta, que son deudas por contratos de arriendo o muchas veces por arriendos sin contratos. Y este es un tema que vale la pena tratarlo en este espacio. Si usted tiene un departamento y lo quiere arrendar, lo correcto es que usted primero haga un registro de ese inmueble en el municipio donde usted viva, haciéndolo constar como rentero. Además, usted debe abrir un RUC como como arrendador de inmuebles. Y además, usted debe abrir un RUC, ¿verdad? Y facturar esos arriendos. No, yo no quiero hacer nada de eso porque después tengo que estar pagando impuestos. Sí, pero es que eso es lo correcto. Si usted no hace eso y un arrendador no le paga 6 meses, resulta que usted no va a poder cobrar su acreencia, ¿sí? Entonces, es muy importante, si usted va a arrendar cualquier inmueble, que usted lo haga bien, lo inscriba como un inmueble para el arriendo en el municipio, que abra su RUC y que haga sus facturas. Que usted lo que tiene es una pequeña habitación y que usted solo cobra $30, bueno, pues queda a su cuenta y riesgo. No se puede presentar una demanda por arriendos, ni tampoco se puede hacer una demanda de desahucio si usted no cumple todos los requisitos que la ley exige. He visto muchos casos muy dolorosos en los que llegan personas que, bueno, arrendaron así, porque creen en las personas, simplemente porque lo quieren hacer y no cumplen los requisitos legales. En esos casos en los que no hay un contrato de arriendo, en los que no está inscrito como rentero el inmueble y no hay un RUC, no se han hecho facturas, es muy difícil. A veces sí se puede hacer una declaración juramentada en relación a que se hizo el arriendo, pero siempre que usted tenga los otros requisitos, es decir, la inscripción como rentero del inmueble, el RUC como arrendador de inmuebles y también que haga su respectiva factura. Un asunto más en relación a las deudas dinerarias. Cuando una persona tiene su negocio y vende, por lo general vende de contado, pero puede suceder que viene una persona en la que le tiene cierta deferencia y le hace ventas a crédito. La primera vez le paga bien puntualita, la segunda se atrasa un poquito pero le paga, a la tercera ya le pide un poquito más y usted confía que sí le va a pagar. Entonces le emite su factura normalmente, ahora casi todos tenemos factura electrónica, emite su factura electrónica y entrega su mercancía. Hasta ahí. Ajá, y si no le pagan, ¿cómo usted va a cobrar esa deuda? Con la factura. Ajá, pero usted necesita algo más además de esa factura, porque al ser electrónica, por lo general no tiene la firma de la persona que le compró. Para que usted pueda reclamar esa deuda dineraria de factura, especialmente si son facturas electrónicas, tenga la precaución de, al momento de entregar la mercancía, usted haga firmar una nota de entrega de la mercancía. En esa nota de entrega coloque qué mercancías se están entregando y recibiendo, con qué factura se ha facturado, cuántos días de crédito está dando, y haga que firme como que ha recibido la mercancía
la persona a quien usted le ha emitido la factura. Porque ahora con el tema de las facturas electrónicas suele pasar que simplemente emiten la factura, no le hacen firmar nada a la persona y después es complicado para el abogado cobrar esas deudas. Bueno, hemos abarcado algunas de los asuntos pertinentes a las letras de cambio, a las deudas por inquilinato y el tema de las facturas. Escuchamos sus preguntas, pueden llamar al 072-570426 de Radio Luz y Vida o al 099-455-3959, repito, 099-455-3959. Vamos a una pequeña pausa y les escuchamos. Recuerden, pueden hacer sus llamadas, también pueden enviar sus preguntas en relación al próximo programa que tratará acerca de los juicios de alimentos al 099-440-4122, que es el número personal de esta servidora. Una breve pausa y continuamos. Puede usted enviar su inquietud al 099-440-4122, que es el número de WhatsApp de Fátima Alves. Y también quien desee exponer su pregunta, tenemos el 072-570426 y el 099-455-3959. Es bueno que ustedes hagan sus preguntas al aire porque generalmente son preguntas que tienen muchas otras personas y ustedes pueden ayudar a que esas dudas se solventen. Bueno, una breve pausa y continuamos. Buenas tardes, esto es Derecho en Práctica. Estamos hablando de las deudas y obligaciones dinerarias. Hemos hablado acerca de las letras de cambio, qué hacer y qué no hacer. Hay algo que quiero resaltar en relación a las letras de cambio que muchas veces no se hace. Si ustedes, deudor y acreedor, quieren asegurarse una buena relación, cuentas claras conservan amistades, dice el dicho, hay un tema que no lo hacen por lo general y es muy fácil de hacer. Se elabora la letra de cambio con todos sus datos, con su fecha de vencimiento y se reconocen las firmas en una notaría o se le hace una copia certificada en una notaría. Esto tiene muchas ventajas. Primero, porque la letra de cambio, aunque es un título valor, es decir, es como dinero en efectivo, pero a veces se pierde. Entonces usted tiene un respaldo en su copia certificada notariada. Además, hay personas que son la minoría, pero existen y hacen mucho daño, que luego de que firman una letra de cambio, resulta que dicen, no, esa no es mi firma. Y créanme, me ha tocado verlo, firmas en una letra de cambio que son totalmente diferentes a la firma que está en la cédula. Así que si usted va a prestar dinero de buena fe y usted quiere asegurarse, no se sienta mal por ello. Pídale la copia de la cédula, pídale la cédula y pídele que firme como está en la cédula. Quédese con una copia de la cédula, obviamente. Esta es una forma muy sencilla de que usted se proteja de alguna posible mala fe. No que esta persona yo la conozco, que toda la vida, que magnífico. Pero, repito, cuentas claras conservan amistades y a menos que usted esté dispuesto a regalar ese dinero, tome precauciones a la hora de prestar. También si usted está del otro lado y es la persona que está pidiendo prestado, ¿qué hacer y qué no hacer? Primeramente, cuando usted va a pedir prestado, usted debe entender que debe someterse pues a las pautas que le va a pedir su acreedor. Un banco, una cooperativa, una mutualista, todas ellas tienen ya un contrato que está prescrito en el que solo cambian los datos de fecha, de la forma de pago, del valor. Entonces, tómese el tiempo de leer.
no se sienta mal, tómese el tiempo de leer. Si es un pagaré a la orden, léalo de principio a fin. Si es un contrato de mutuo en el que usted está prestando una garantía hipotecaria o de otro tipo, tómese el tiempo de leer. Lea bien todas y cada una de las estipulaciones. Porque me ha tocado ver muchos casos en los que dicen, no, pero si yo ya he pagado, la deuda era por 50,000 y yo ya he pagado siquiera unos $70,000, ¿cómo es que todavía debo 45? Bueno, puede pasar, lea cuál es el interés que usted está aceptando que va a pagar, lea que usted está aceptando que usted va a pagar por todos los gastos de cobranza extrajudicial y judicial, lea todo eso. Poníamos al principio que unas deudas son más peligrosas que otras. Y una de las más peligrosas es la deuda por tarjeta de crédito. Es muy fácil coger la tarjeta, irse de compras una tarde y gastarse $2,000 en cosas que a lo mejor ni necesitamos. Pues sépalo, estimado oyente, que esas son las deudas más costosas que usted va a tener. Si usted quiere comprar con tarjeta de crédito, asegúrese de pagar tan pronto se venza el momento de hacerlo, que es a final de mes. Es la deuda más costosa de todas. Si usted tiene ahorita una deuda atrasada de una tarjeta de crédito, créame que es muy importante que usted, aunque sea, venda algo para pagar esa deuda, porque esa deuda de una tarjeta de crédito, si usted no la paga a tiempo, puede acabar, puede arruinar todo su presupuesto y su economía. Es la deuda que usted querrá terminar antes que ninguna otra. Luego sucede también que cuando a usted se le vence una cuota de pago con el banco, vamos a poner el ejemplo, usted le toca pagar el lunes 13 de enero una cuota en un banco o una cooperativa o una mutualista. Lo mejor que usted puede hacer es tener el dinero depositado desde el viernes, ¿sí? O si el pago usted tiene que hacerlo en ventanilla, váyase unos días antes a pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque todos los contratos de préstamo tienen estipulado que usted paga por las cobranzas extrajudiciales y judiciales que usted le haga. ¿Y qué pasa? Que ellos, los bancos, todas las estructuras financieras viven de los créditos que otorgan. Y obviamente si usted se retrasa un solo día, usted dice, qué fastidioso, me está llamando el mismo día que tenía que pagar, ya me está llamando. Pues sí, por cada llamada que usted le hace le van a cobrar. No es mucho, depende también del valor del crédito, pero se le va sumando a su crédito. Cada llamada que usted le hace para cobrar, eso es dinero que a usted le cuesta. Por eso, la mejor viveza si usted pide prestado a una entidad financiera es que usted pague a tiempo o mejor incluso antes. Bueno, esto es Derecho en Práctica. Estamos aquí para aclarar sus dudas en el ámbito legal y en la vida cotidiana. Los números de la radio Luz y Vida 072-570426 y 099-4553-959. La próxima semana, a esta misma hora, en Radio Luz y Vida 88.1, estaremos tratando el tema de los juicios de alimentos. Ustedes pueden enviar sus dudas y preguntas al WhatsApp 099-440-4122, repito, 099-440-4122 de Fátima Alves, para tratar, obviamente sin dar nombres ni nada, pero para tratar sus dudas al aire el próximo sábado a la 1 de la tarde. Hemos hablado acerca de las deudas dinerarias, las deudas en los bancos, leer siempre los contratos y entender que si usted se retrasa en el pago a una entidad financiera durante un solo día que se tarde, ya eso a usted le cuesta dinero. Entonces no se extrañe cuando le llega la demanda y diga, no, pero es que yo he pagado, que como es esto, que esta deuda. A usted le aplican el pago que usted hace, primero le aplican los gastos,
se pagan los gastos y lo que queda le aplican a los intereses y por último el capital. Entonces, entendiendo eso, usted estará muy pendiente de pagar a tiempo sus deudas cuando se trata de una deuda en el banco. Que no es la deuda en el banco, que es la deuda al compadre, a la tía, a la prima que me prestó, que me ayudó. Recuerde, si usted firma una letra de cambio y usted quiere hacer un abono, ese abono tiene que estar escrito en la letra de cambio para que sea válido. Bueno, otro asunto en relación a las deudas en entidades financieras es el tema de los garantes. Este es otro quebradero de cabeza. Muchas veces un compañero de trabajo, un familiar, le pide que una firmita como garante y eso parece que no es nada. Quiero que les quede a todos los oyentes muy claro porque he visto muchas personas llorando porque les pasó algo que no pensaron que les iba a pasar. Un garante, señores oyentes, tiene la misma obligación que el deudor principal que se farreó, que se disfrutó el crédito recibido. Eso es muy doloroso, pero debemos entenderlo para no caer en este tipo de problemas ante la justicia. El garante tiene exactamente la misma obligación y muchas veces quien es deudor principal no tiene bienes a su nombre, pero sí tiene bienes el garante. ¿Y qué creen que va a pasar? Antes de presentar la demanda se averigua quién tiene bienes y se solicita con la demanda de un pagaré a la orden, de un contrato de lo que sea, que sea título ejecutivo, se solicita en el registro de la propiedad respectivo el certificado y se pide desde el inicio una prohibición de enajenar que asegure el cobro de la deuda. Bien, señoras y señores, estimados oyentes, esto es Derecho en Práctica, donde se exponen las dudas y las cuestiones cotidianas relativas al derecho que con más frecuencia llegan a la consulta. Pueden hacer ustedes sus preguntas al 257-0426 y al 099-4553-959. Recibimos sus llamadas. También cualquier pregunta en relación al juicio de alimentos, que será el tema que trataremos el próximo sábado a la 1 de la tarde por Radio Luz y Vida 88.1. Pueden enviar sus dudas al 099-440-4122. Haremos una breve pausa y al regresar estaremos hablando acerca del buró de crédito y de la central de riesgos. Hola, buenas tardes. Esto es Derecho en Práctica, donde atendemos a tus dudas y preguntas legales del ámbito cotidiano. Recibimos tus llamadas al aire en los números de Radio Luz y Vida 072-570426 y 099-455-3959. El próximo programa, sábado a la 1 por Radio Luz y Vida 88.1 FM, estaremos hablando del juicio de alimentos. Puedes enviar tus dudas y preguntas para que sean tratadas en el programa al 099-440-4122, que es el número personal de esta servidora. Bueno, el día de hoy hemos hablado acerca de las letras de cambio, de las deudas con instituciones financieras, las deudas más peligrosas de todas, que son las deudas con tarjeta de crédito. Si tienes tarjeta de crédito, paga a fin de mes y quédate en cero, porque es la deuda más costosa de todas. Un asunto que resulta también un quebradero de cabeza para algunos es el hecho de estar en el buró de crédito. Hay compañías, incluso bufetes de abogados, y más bien son personas que se dedican a ofrecer, te saco de la central de riesgos, dice, yo te saco de la central de riesgos. ¿Qué es la central de riesgo o el buró de crédito? Son organismos que se dedican a registrar tu actividad financiera o tu récord de pago más bien.
son entidades que, digamos, miden tu capacidad de pago y tu comportamiento de pago. Allí entra principalmente pues cómo tú pagas tus obligaciones en entidades financieras, cómo tú pagas, por ejemplo, tus servicios básicos, tu teléfono celular, tu servicio de internet, etc. Entonces, cuando no pagas una factura y te demandan por eso, inmediatamente te pueden ingresar en el Buró de Crédito o Central de Riesgos. ¿Qué hacer para salir de la central de riesgos? Simple y llanamente pagar. Es la única manera. Algunos dicen, no, yo te saco de la central de riesgo, pero probablemente, eso es algo que va a pasar, que sales de la central de riesgo si tú haces lo que tienes que hacer, que es pagar. Pero si tú insistes en no pagar tus deudas a tiempo, estamos hablando de lo que tú le debes incluso al SRI, al IES, lo que le debes a Claro, a Movistar, a CNT, a la empresa eléctrica, a lo que sea, a las entidades financieras. Entras allí por no pagar a tiempo y sales de allí después de un determinado tiempo pagando todo a tiempo. Pero a veces te quitan plata para sacarte de allí. Resulta que si tú sigues pagando mal, no te pueden sacar de allí, no sales de allí. Entonces, no es que tú puedes hacer algo para sacar de allí que no sea pagar a tiempo. Eso quisiera tenerlo claro, porque inclusive veo mucha gente que hace tremendas publicidades diciendo yo te saco de la central de riesgo. Ojo, sales tú de la central de riesgo pagando a tiempo. Hemos tratado acerca de la letra de cambio, acerca de cómo facturar, cómo dar crédito en un negocio sin correr el riesgo de que luego no te paguen y que no te pueda ayudar ningún abogado. En el tema de los arriendos, lo importante que es tener un contrato de arriendo, lo importante de inscribir como casa rentera o como inmueble rentero una propiedad que tú quieres arrendarla, sacar el RUT y dar factura. Eso es muy importante, porque si no cumplimos con la ley, mal podemos usar la ley para que nos proteja. Vamos a hacer una pausa. Escucharemos, hay una llamada al aire. Vamos a escuchar la llamada, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro programa Disculpe, le voy a rogar, por favor, ¿podría bajar un poquito el volumen a su receptor para poderle oír bien? Muchas gracias. ¿Ahí está bien? Sí, correcto, gracias. Le escuchamos. Ya, verá, le comento un problema que tuve yo personalmente. Lo que pasa es que yo un día fui al banco y tuve la noticia de que me ha puesto a mí en la central de riesgo. ¿Ya? Entonces yo no tenía ningún crédito pendiente, absolutamente nada. Entonces yo banco a preguntar que por qué estoy en central de riesgo y me informan de que yo tenía una deuda con Yambal, con esta empresa de Yambal. Pero la verdad es que yo nunca en mi vida he trabajado con Yambal, nunca he tenido contacto con Yambal y asumo con una deuda a la empresa de riesgo con Yambal. Entonces yo me comuniqué con la empresa de Yambal para que me puedan solucionar este problema. Entonces me dieron una vez al asunto, estuve como 4 meses en la central de riesgo, no podía hacer absolutamente nada, ningún préstamo, nadie me daba un centavo por mí. Entonces, uno como ciudadano, ¿qué acción debe tomar ahí con la empresa por el daño que le hizo económico de 4 meses no poder hacer compras y tampoco poder pedir créditos para poder comenzar su trabajo? Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a usted por su llamada. Excelente su pregunta y es un caso que, fíjese, era muy importante y valía la pena tratarlo acá. Sí, en efecto, a mí personalmente también me ha estado pasando que me llaman de no sé qué empresa a cobrarme, una empresa que yo ni conozco. Es
creo que es importante hacer lo que usted hizo, primeramente ir a la empresa que supuestamente tiene con usted un supuesto crédito impago y aclarar las cosas con ellos. El hecho de que tardaran tanto para que le sacaran a usted de la central de riesgos, probablemente creó en usted algún tipo de perjuicio. Y para eso, pues los ciudadanos a nivel judicial tenemos el juicio por daños y perjuicios y el juicio por daño moral. ¿Sí? Existe daño moral cuando el daño es a la persona, al ámbito, digamos, no es el ámbito tangible, ¿sí? No es patrimonial, puede ser en su esfera espiritual, en su tranquilidad, en su paz. Eso es un daño moral. O también puede ser un daño moral físico. En este caso es un daño moral en su esfera espiritual, porque usted le causó, digamos, un perjuicio. Usted queda como que el mal pagador cuando usted no lo ha sido. El daño moral tiene un límite de tiempo para poder presentar una demanda de 4 años en el Ecuador, ¿sí? Una demanda por daño moral sería viable, pero todo en derecho hay que probarlo, hay que recabar las constancias de lo que ocurrió, y eso sí ameritaría que usted reciba un patrocinio y una adecuada asesoría legal. Por otro lado, si es que usted puede acreditar un daño patrimonial, porque por ejemplo, usted tenía una oportunidad de comprar algún inmueble, alguna cosa de oportunidad y no pudo acceder al crédito debido a esto, y usted tiene cómo probarlo, entonces usted podría probar un perjuicio ante un juez. Bueno, en todo caso, siempre hay que analizar caso por caso. El derecho realmente no es para hacer daño a nadie. A veces hay cosas que es preferible dejarlas pasar, pero sí, las empresas que, como en este caso la que usted mencionó, se toman a la ligera el poner a gente en la central de riesgo, también tienen que tener cuidado, porque no es justo ni es correcto. Si usted desea, puede hacer una consulta personal a mi número 099-440-4122 para analizar su caso en concreto. Bien, haremos una pausa breve y al regreso continuaremos tratando el tema de las deudas dinerarias. Ya llegando al final del programa, les recuerdo que pueden hacer su llamada al número de la radio 072-570426 y 099-455-3959. Esto es Derecho en Práctica y ya regresamos. Hola, buenas tardes. Esto es Derecho en Práctica, un espacio de Radio Luz y Vida 88.1 en el cual queremos aclarar tus dudas legales en el ámbito de lo legal. Estamos hablando el día de hoy acerca de obligaciones y deudas dinerarias. Podemos recibir sus llamadas al 072-570426 y 099-4553-959. ¿Tenemos una llamada tal vez? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿para hacer una consultita? Con mucho gusto. Es acerca del tema del tema de arriendo. Quería hacer una consulta, si se puede dar el tema del arrendamiento de silla o de escritorio, si esa figura existe legalmente en el Ecuador. Claro que sí, usted puede arrendar bienes muebles o inmuebles. Las sillas, las mesas, esos son bienes muebles. Y claro que se puede dar arriendo de este tipo de cosas, pero ahí sí es indispensable para su seguridad que redacte un contrato y que le haga firmar a la persona que recibe en arriendo estos bienes, tal que usted estipule qué bienes exactamente está usted arrendando. Yo recomiendo que inclusive tome fotografías de dichos bienes,
que lo incluya esas fotografías en el contrato, que diga la cantidad, el tiempo que van a estar arrendados y el valor. Y sobre todo, súper importante, que esté la firma de responsabilidad de la persona a quien usted le va a arrendar esas sillas, esas mesas o esos bienes muebles, cualquiera que sean. El contrato. Porque si usted se las entrega sin un contrato, le comento que el Código Civil establece que los bienes muebles se reputan propiedad del tenedor, aquellos bienes que no están sujetos a registro. Entonces, si usted presta un carro o alquila un carro, estos bienes están sujetos a registro y bueno, y ahí hay otra figura. Pero si usted está arrendando una silla que digamos, no está registrado en ningún lado, que esa silla le pertenece a X persona. Si usted se la va a alquilar a otra persona, debe hacerlo siempre bajo contrato, porque si no, hasta se lo estaría regalando sin saber. Muchas gracias por su pregunta. Es una silla de peluquería dentro de un local. La silla de peluquería dentro de un local, si usted está arrendando el local, debe de colocar un inventario junto con el local, ¿sí? Igual un inmueble. Usted es también propietaria del local, está arrendando el local y está arrendando la silla junto con el local. En ese... Arrendando, o sea, estaría subarrendando prácticamente la silla, subarrendando. Hágalo con contrato. Quizás no tiene que pagar un abogado, hágalo con contrato, describa la silla, descríbala, tómele la foto, póngala en el contrato, diga por cuánto tiempo lo está alquilando, por qué valor, a quién se lo está alquilando, y de esa manera usted puede asegurar que esa silla retorne de regreso, porque si usted la alquila sin contrato, lo más seguro es que no se la devuelva. Bueno, otra preguntita, en claro. Los honorarios profesionales, sería pues como el título de profesional, en este caso justamente del mismo tema acerca de una persona que es artesana, que es estilista, estaríamos hablando de su título profesional como artesana, pero en caso de que la persona no tenga el título, podría entrar bajo la figura de servicios diversos, ahí sí se podría dar por medio de factura y también tocaría hacer un contrato. Para prestar servicios profesionales se requiere el título profesional y usted tiene para facturar que tiene registrado un RUC. No sé si entiendo bien la pregunta, pero obviamente si usted va a prestar servicios profesionales, para que usted pueda reclamar por eso el pago de esos servicios, usted tiene que haber, primero que nada, tiene que haber facturado, y para poder facturar, pues usted tiene que tener el título. Si por ejemplo usted me hablaba algo de estilista, bueno, pues usted tiene su RUC, ¿verdad? Tiene su título de estilista, tiene su certificado de la Junta de Artesanos, y claro que sí, usted puede cobrar una factura que no le hayan pagado. Obviamente, si la factura es electrónica, ya lo habíamos dicho en el programa, usted debe tener algún otro documento que acredite la relación contractual, porque la factura electrónica usted la emite, usted la firma, pero no la ha firmado la otra persona. Y el Código Orgánico General de Procesos para el cobro de deudas dinerarias por factura requiere que esté la firma de la otra persona. Y otro asunto que se me ocurre justo ahora, si usted emitió la factura, hágale a la otra persona firmar allí en físico la recepción de la factura. Esa sería otra forma de poder cobrar. Es necesario, y también es necesario un contrato, ¿verdad? Contrato por servicios no necesariamente. Si usted es estilista, pues simplemente usted hace una factura por los servicios prestados, no necesariamente. La factura en realidad es constancia del servicio prestado, ¿correcto? Si usted hace una factura por alquiler de una silla, considero que eso sí requeriría del contrato para que usted pueda reclamar la devolución de ese producto. Ya, porque es un bien físico sería. Exactamente.
Bueno, muchas gracias por su llamada. Muy amable, muchas gracias. Bueno, encantada de recibir su llamada. Cualquier otra duda o pregunta, estamos dispuestos a escuchar sus dudas al 072-570426 y 099-455-3959. Este programa de Radio Luz y Vida se ha planteado pues para poder escuchar sus dudas y atender cualquier inquietud de orden legal, de temas de la vida cotidiana. El tema de hoy son deudas y obligaciones dinerarias. Hemos hablado acerca de las letras de cambio, qué hacer y qué no hacer. Y una de las cosas que quería con más énfasis recalcar es que jamás firmen letra de cambio en blanco, jamás. Es válido poner allí luego cualquier valor. En relación a los cheques, también me gustaría decir que un cheque es una forma de pago que está respaldada por un sistema financiero. Me dicen por acá que hay un mensaje que algo debemos aclarar, voy a leerlo. Dice: muy buena tarde, por favor me puede esclarecer si caduca una letra de cambio y una letra por garantía caduca. Muy buena tarde, ¿me puede esclarecer si caduca? Ok. Una letra de cambio tiene una fecha de emisión y una fecha de vencimiento, ¿sí? ¿Cuándo caduca una letra de cambio? Cuando se emitió con fecha de vencimiento. Vamos a poner unos ejemplos porque no quiero que nadie le quede confuso el ejemplo. Hoy emitimos una letra de cambio, ¿verdad? Hoy 11 de enero de 2025. Y la letra de cambio la ponemos a 30 días, o a 2 años, o al tiempo que sea. La fecha de vencimiento es la fecha a partir de la cual hace exigible la letra de cambio. Entonces, la letra de cambio por ley tiene 5 años para poder presentarla ante un juez como título ejecutivo. Y luego tiene otros 5 años adicionales, pero ya no como título ejecutivo, sino como principio de prueba de una deuda dineraria. Ya no es título ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia entre un título ejecutivo y una deuda que no es título ejecutivo? El título ejecutivo se presume válido, se presume como, eso es una orden de pago incondicional. Entonces usted se la presenta a un juez y junto con la letra de cambio ya le pide una medida cautelar de prohibición de enajenar, por ejemplo, ¿sí? En cambio, cuando pasa de los 5 años la fecha de vencimiento, ya no. Aquí dice: buenas tardes, muchas gracias por este excelente programa, muy interesante, bendiciones, gracias a ustedes, muchas gracias por su audiencia. En realidad quería terminar de explicar esto de si se vence una letra de cambio en garantía. Para que una letra de cambio pueda considerarse en garantía, por favor escúchenlo muy bien porque he visto vidas destruidas por esto. Debe decirlo la letra de cambio, debe escribirse igual que usted le pone fecha de emisión, fecha de vencimiento. Bueno, las letras de cambio en garantía no tienen fecha de vencimiento, pero debe ponerle escrito en garantía, en garantía. Entonces, después de que pasan esos 5 años de la fecha de vencimiento, ya no es título ejecutivo, venció como título ejecutivo, pero sigue siendo exigible, sigue siendo una obligación civil ordinaria que se presenta en procedimiento ordinario 5 años más. Pero después de 10 años de la fecha de vencimiento de una letra de cambio, ahí sí ya deja de ser obligación civil, se convierte obviamente en obligación natural que no es exigible ante un juez. Sin embargo, las letras de cambio que se piden en garantía normalmente no tienen fecha de vencimiento y, ojo, es válido que esa fecha de vencimiento se la ponga la persona o se la ponga el abogado después cuando ya vamos a cobrar, ¿sí? Es muy importante que recordemos además que las letras de cambio no se le hacen abonos. Usted ya reunió $200 para pagarle a la persona que le prestó, guárdelos, reúna toda la cantidad y luego usted entrega el dinero
y la persona le tiene que devolver la letra en ese momento, ojo. Si es que no le devuelven porque no la encontró, porque se le perdió, entonces eso amerita que usted busque un abogado, no entregue el dinero hasta que busque un abogado y hagan un documento en una notaría con reconocimiento de firma en la que la persona admita, el acreedor admita que la letra de cambio firmada en tal fecha, por tal valor, ha sido cancelada y no ha sido entregada. ¿Por qué? Porque mañana la persona se le olvida, se fallece, porque lamentablemente todo es lo más seguro que tenemos, que nos podemos morir. Entonces, si usted firmó alguna vez una letra de cambio, asegúrese de dejar eso arreglado, porque incluso las letras de cambio se las pueden cobrar a sus herederos. Si usted no puso allí fecha de vencimiento, 10 años más tarde le ponen la fecha de vencimiento, es válido, ojo, no es que es fraude ni nada de eso, es válido, y le cobran hasta a sus hijos. Entonces esas cosas no se deben de dejar sueltas en el aire. Si usted va a pagar una letra de cambio, exija la devolución de la letra. Y si se perdió o si se dañó o no se acuerda dónde la puso, ahí sí es muy importante buscar un abogado y hacer un documento en notaría para dejar las cosas claras. Bueno, esto es Derecho en Práctica. El tiempo se nos ha agotado. Recuerden que la próxima semana estaremos hablando de juicio de alimentos. Cuándo procede, cómo se establece la cantidad a pagar, qué pasa si no tienes trabajo o si padeces una enfermedad catastrófica, estás eximido del juicio de alimentos. Esto y más estaremos hablando. Esperamos sus preguntas, sus dudas al 099-440-4122 por WhatsApp. Buenas tardes, mucho gusto, un abrazo para todos y feliz año.